saludar a todas las personas que están detrás de cámara. Me siento muy complacido, muy feliz de estar con ustedes. Yo soy paceño, radico aquí en la ciudad de La Paz, de padre potosino y madre paceña. Soy oficial del ejército y muy complacido de estar con ustedes. Todo el tema es el espionaje antes y durante la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay y sus aliados argentino-chilenos. Es una investigación interesante, arroja resultados positivos, prosa llena, una información abundante, fotografías tal vez inéditas, sabrosos personajes que los van a ir conociendo a medida que transcurre el tiempo de la charla y van a ver algunas cosas interesantes. El temario al que nos vamos a regir es el siguiente: prolegómenos de la guerra, el espionaje paraguayo, el espionaje argentino, espionaje chileno y la diplomacia, su diplomacia, héroes del servicio secreto de Bolivia, un breve análisis que vamos a hacer sobre el espionaje paraguayo en la pre y durante la Guerra del Chaco, la enseñanza de la inteligencia militar para la seguridad y la defensa. Bien, dentro de lo que se llama los prolegómenos de la guerra, quiero indicarles, por favor, que el 12 de enero de 1907 se firma un tratado. El tratado se llama Protocolo Soler-Pinilla, se establece el arbitraje, se designa al árbitro, que es el presidente de la República Argentina, José Figueroa Alcorta, y se queda en una situación de statu quo. Quiere decir que ninguno de los países que van a entrar ya prontamente en situación beligerante debe avanzar en la cuestión territorial. El 5 de abril de 1913 se cancela este protocolo Soler-Pinilla y se firma en Asunción otro protocolo, denominado Protocolo Eusebio Ayala Ricardo Mujía, que es el arreglo definitivo de límites y al mismo tiempo el control del statu quo de 1907. Este protocolo se firma recién el 28 de agosto de 1913. Posteriormente, el 16 de abril de 1921, nuestro encargado de negocios de Bolivia en Asunción, Benjamín Mujía Fernández, presenta una nota de protesta por la siguiente razón: Paraguay realiza envío constantes de expediciones militares hacia nuestra frontera, violando el protocolo y el statu quo de 1907. En agosto de 1928 se produce la posesión del presidente Gugiarí. Y en septiembre caen prisioneros el coronel Gutiérrez, el teniente Manchego y algunos soldados. Para diciembre de 1928, el teniente Ortega recibe la orden del mayor Rafael Franco para desalojar a los bolivianos del Fortín Vanguardia. Hay 6 muertos. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer: ¿estará en condiciones un mayor de ordenar y decir, bueno, ¿saben qué? Inmediatamente hay que desalojarlos a los bolivianos del Fortín Vanguardia? ¿Ustedes no creen que la orden vino de un escalón superior al mayor Franco? Yo creo que sí. 8 de diciembre, el gobierno boliviano entrega el pasaporte al encargado de negocios del Paraguay, el coronel Elías Ayala, y le da 2 horas para que abandone el país. Como consecuencia de esa situación, al abandonar el país, los encargados representantes de Chile, Argentina, Estados Unidos y el representante del Vaticano despiden al coronel Elías Ayala en la estación de trenes La Paz, Arica. Luego, en el año 1922, Eligio Ayala ya viene diseñando la estrategia de defensa nacional del Paraguay. Para septiembre de 1925, el secretario de la legación paraguaya es Benjamín Velilla. No se olviden de este señor. Juega un papel muy
preponderante e importante dentro de la política y el espionaje paraguayo. Luego, el 28 de diciembre, Bolivia ocupa Boquerón. Hay un compromiso de suspender las hostilidades, pero el presidente Gugari decreta la movilización del ejército paraguayo. Para el 3 de enero de 1929 continúa la situación que se estaba llevando a cabo. Hay un fallo de parte de la comisión investigadora que inicia el 3 de enero este trabajo. Como consecuencia de eso, se determina quién había hecho la innovación en el estado de las relaciones pacíficas que se estaba llevando a cabo. Esta comisión está conformada por Cuba, México, Estados Unidos y Colombia. Se emite un fallo. En el fallo se dice que Bolivia ha sido agredida y Paraguay es el agresor. Entonces, como consecuencia de eso, se conforma una comisión de oficiales de nacionalidad uruguaya, quienes tienen que ver que Bolivia restaure Vanguardia, de Fortín Vanguardia, y Paraguay tenga que devolver Boquerón. Bien, Bolivia tenga que devolver Boquerón. Posteriormente, el 2 de julio, se rompen nuevamente las relaciones y comienza una sarta de mentiras de parte del Paraguay, indicando de que nosotros estábamos realizando largos y costosos caminos hacia la frontera, que tenía ya ingresada gran partida de material bélico hacia Arica y que además se estaba concentrando tropas en Villamontes. El 11 de junio se lleva a cabo la primera acción bélica entre Bolivia y Paraguay en la laguna Pitiantuti. Esta laguna se llama así en el idioma chachamocos, que quiere decir lugar del oso hormiguero muerto. Como consecuencia de todas estas cosas, del fracaso de la conferencia, de no haber acatado el statu quo de 1907, el gobierno argentino cree que es el momento de iniciar una nueva gestión pacificadora. Por favor, a medida que vayamos avanzando, no se olviden de esta parte. El gobierno argentino cree que es el momento de iniciar una nueva gestión pacificadora. ¿Quién se encarga de esto? El canciller Carlos Saavedra Lamas, quien es nieto de Cornelio Saavedra, por si acaso. Y se entera que hay un plan que está elaborando el canciller Chuchaga Toronal de Chile. Entonces comienza el entendimiento del gobierno argentino con Chile. Bien, ¿y qué es el espionaje? El espionaje, primero vamos a decir que nace en la Mesopotamia. En el tercer milenio antes de Cristo ya se encuentran las muestras de esta utilización del espionaje. Cuando Sargot I de Akkad controla un importante territorio entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, crea una red de espías con los mercaderes para ver qué hay en el terreno y en las civilizaciones que iba a conquistar. Ahora, espionaje, según el diccionario de la lengua española, quiere decir acción de acechar, acción de espiar. Es una actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país referente ¿a qué? A su capacidad defensiva y ofensiva. También hay el espionaje militar, que esto lo realizan normalmente los agregados militares. El espionaje en su origen resulta ser una herramienta fundamental de la inteligencia. Es una herramienta de la inteligencia. No, el espionaje no sirve para tomar decisiones y tampoco la inteligencia se divide
en la toma de decisiones y en la contrainteligencia, como alguna vez había escuchado. Bien, dentro de los prolegómenos de la guerra, podemos indicar que podemos ver un sistema de inteligencia, según Gerardo Irusta, en el libro Servicios Secretos de Bolivia, que nos hacen ver como un sistema totalmente desguarnecido, o sea, desprotegido, que no habíamos cumplido muchas cosas. Posiblemente lo vea así. ¿Por qué? Porque hay una masiva y sistemática filtración de información clasificada, orquestada por el encargado de negocios del Paraguay, Benjamín Velilla. Poniendo en riesgo el sistema internacional. En 1925 se pone en marcha entonces una red de inteligencia paraguaya altamente eficiente contra Bolivia bajo la cobertura de los servicios diplomáticos argentino-chilenos. ¿Y quién es el encargado de negocios del Paraguay? El 16 de septiembre de 1925 es nombrado primero secretario en Llega a la Paz, en reemplazo del señor Roque Gaona, ¿no? Velilla se caracteriza por ser historiador, periodista, profesor y en 1908 egresado como oficial de artillería. Cuando llega a La Paz, frecuenta los círculos paraguayos residentes en Bolivia y vía Chile enviaba información a la Cancillería, donde daba todos los detalles de lo que tenía que suceder. Bien, como verán, el espionaje es importante y al mismo tiempo la inteligencia militar, la cual debe coordinar con las operaciones militares para que tengan los resultados que acabamos de ver. Ahora vamos a hablar del espionaje paraguayo. El 30 de julio de 1924 hay una reunión, el presidente paraguayo Luis Alberto Riar con el ministro de Guerra y de Marina, el coronel Manlio Esquenón. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Analizar lo que vendría a suceder posteriormente, es decir, ver la actitud boliviana e interpretar el convenio del statu quo. Esta reunión se la lleva a cabo en julio y posteriormente hay una nueva reunión el 4 de agosto de 1924. En esa nueva reunión ya se plantea un plan de operaciones con el Paraguay y además la compra de armamento, de bastante armamento, artillería, fusiles, munición y todo lo necesario para estar preparado para la guerra. Estamos hablando de 1924. 16 de noviembre de 1925 se instala en La Paz el Servicio de Inteligencia Paraguayo en la preguerra. Es Benjamín Velilla que llega ahí, es nombrado ministro plenipotenciario del Paraguay para estar presente en la transmisión del mando del presidente Siles. Una jugada genial. Es nombrado por el presidente Eligio Ayala y el canciller Riar como ministro plenipotenciario. Y le dan ya una misión. Usted debe ver los preparativos, los vaivenes de Bolivia. ¿Qué preparativos va a realizar? ¿Cuál es su política interna? ¿Cuál es su política externa? ¿Cuál es el accionar del ejército? ¿Y qué compras va a realizar? Al mismo tiempo, producto de la investigación que se ha venido realizando, tengo la oportunidad de llegar a saber que Jorge García Riar, es pariente de Luis Alberto Riar, se ocupa de la investigación de los telegramas cifrados denominados las claves Riar. ¿De qué se trataban las claves Riar? Es un conjunto de cifrados para telegramas utilizados en el intercambio de mensajes secretos entre el ministro de Guerra y Marina, Luis Alberto Riar, y las legaciones de Chile, Londres, París, Madrid y Buenos Aires con Asunción, ¿ya? ¿Cómo funcionaba? El presidente, la Cancillería, el Comando Militar Paraguayo. Entonces, engranaban esos tres
líderes militares, políticos, y coordinaban lo que tenían que hacer. Esto permite, las claves RIAD, permite revelar la cooperación técnica argentina, los costos y cantidad de armamento, la intervención del consulado paraguayo en Buenos Aires para la recepción de armamento desde Europa. Finalmente, RIAD insiste en la preparación militar paraguaya para enfrentar a Bolivia ya desde el año 1924. Él es Benjamín Velilla, aquí tienen los sellos paraguayos, y el señor Jorge García Riar, él es el pariente que recibe un reconocimiento después del trabajo que ha hecho un familiar suyo, Luis Alberto Riar, allá en el Paraguay. Bien, hablamos del espionaje militar. El espionaje militar se caracteriza por lo siguiente. El encargado del espionaje militar es el mayor Arturo Bray, que debe explorar el terreno y las vías de comunicación en la zona del Chaco. Entre el río Pilcomayo, si pueden ver el mapa, por favor, entre el río Pilcomayo, Santa Cruz, Puerto Sarres, descolgarse por el río Paraguay y llegar de nuevo a Asunción. El ingreso lo realiza por Salta, ¿con el apoyo de quién? Del jefe de la policía de Salta, quien le da una carta de recomendación, que posteriormente lo van a escuchar. Pero ¿quién es el mayor Arturo Bray? Primero ingresa a nuestro país con nombre falso, Alfredo Brayton. Ingresa en territorio boliviano. Se caracteriza dentro de su biografía lo siguiente. Estudia medicina en Inglaterra, es escritor, es militar, estuvo en la Primera Guerra Mundial como parte de la Fuerza Expedicionaria Británica en el norte de Francia. En sus memorias, él detalla lo siguiente: lo bien que ha sido recibido por el mayor Bernardino Bilbao Rioja, jefe de la frontera militar de Yacuiba, y que accede a la carta de recomendación indicando que no es una persona peligrosa para Bolivia. Continuando con las investigaciones que hemos venido haciendo, determinamos que el jefe del espionaje militar es el doctor Carlos Agustín Pastore. ¿Por qué decimos que es este señor? Este señor trabajaba en el Ministerio de Guerra, en la sección Informaciones, que vendría a ser la sección de inteligencia. ¿Ya? Entonces, este señor es el que da la sugerencia para que posteriormente Estigarribia, como una medida de contrainteligencia, utilice el idioma del guaraní como idioma de guerra, de acuerdo a la orden general número 51, quebrado 33. Al mismo tiempo, la escritora Beatriz Rodríguez Alcalá de González nos dice detalles esclarecedores de la ayuda argentina hacia el Paraguay. Todas las noches a las 2:30 se realizaba el parte del Estado Mayor argentino a Comando Paraguayo. Estaba encargado el coronel Esteban Bacarreza, quien daba la opinión táctica y estratégica argentina del día, la situación operativa paraguaya y las apreciaciones de Estado Mayor argentino para las futuras operaciones paraguayas. De todo esto es responsable nada menos que el general Ramón Molina, jefe del Estado Mayor argentino. El jefe del espionaje militar paraguayo, hemos tenido oportunidad de conseguir su hoja de desmovilización como miembro del ejército paraguayo, y aquí lo tenemos, aquí al centro, a su izquierda de ustedes y a mi derecha mía, al general Estigarribia y al ayudante de Estigarribia, que también jugó un papel preponderante en el tema del espionaje. Y aquí está el doctor Carlos Agustín Pastore. Bien. Estos son los aliados argentinos y chilenos. Miren, aquí está
Eligio Ayala, que es presidente en 2 ocasiones, es el que diseña la estrategia de la defensa nacional paraguaya. El que juega un papel preponderante e importante, Vicente Rivarola, que tiene la misión en Chile y la Argentina. Y a continuación tenemos al presidente Eusebio Ayala, que también es presidente en 2 ocasiones. Primero, Eligio Ayala coordina con el canciller Luis Alberto Rial, al mismo tiempo coordinan con Carlos Saavedra Lamas y con el canciller chileno Conrado Jiménez. Villera se llevaba bien con todos estos, ¿no? Es el delegado secretario en la ciudad de La Paz. Eusebio Ayala trabaja con Félix Estibarribia y Félix Estibarribia trabajaba directamente con el general Ramón Molina a través del comando argentino, ¿no? Y pasaban la información al teatro de operaciones, quienes se encargaban de analizar. Ya Carlos Pastore analizaba, al mismo tiempo ya el mayor Bray ya estaba desempeñando otra función, ya no estaba en el reconocimiento de territorio, y quien jugó su mayor preponderancia durante la guerra fue el coronel argentino Abraham Svaiza. Bien, ahora hablemos del espionaje argentino. En marzo de 1931, el ministro Vicente Rivarola solicita al gobierno argentino el ingreso por vía Río de la Plata-Paraná de la cañonera Paraguay y Humaita. Estas cañoneras estaban llegando de Génova, Italia, hasta Asunción. Vicente Rivarola es un hombre providencial que tuvo Paraguay para defender su territorio disputado con nuestro país. Vicente Rivarola es nombrado por el presidente Gugiarí en primera instancia como representante diplomático del Paraguay, primero en Chile, posteriormente en la Argentina. Cuando va a la Argentina, su mayor logro es la neutralidad solidaria del gobierno argentino, traducido ¿en qué? En inteligencia militar e información a través de canales diplomáticos, medicina, asistencia, tropas, financiamiento del gobierno. En otras palabras, Vicente Rivarola, como enviado extraordinario y plenipotenciario, juega un papel importante. En la parte militar, es el general Bacarreza, amigo personal del presidente Agustín Pedro Justo, quien es el que realizaba las inspecciones de los preparativos militares, y el coronel Asdrúbal Guinazu, jefe del Estado Mayor de la División de Salta. Tiene una esposa paraguaya, es la madre política del doctor Vicente Rivarola. Bien, en esta misión se realiza la elaboración de los planes militares. Y como dijimos en la anterior diapositiva, es el coronel Abraham Svaiza quien juega un papel preponderante, primero quedándose como agregado militar en Asunción y posteriormente presentándose en la zona de operaciones, vigilando la ejecución de las operaciones y elaborando los planes de defensa. Cuando está en Asunción, está con los mayores de Estado Mayor, Roque Lanús y Valentín Campero, y dicta un curso intensivo de instrucción para los jefes y oficiales. Según el periodista argentino Rogelio García Lupo, es el verdadero cerebro de las operaciones militares para el triunfo, vamos a decir así, que no ha sido triunfo, de las fuerzas paraguayas. Entonces, el periodista indica, es el verdadero cerebro de estas operaciones, es el que realizaba todas las actividades, y una característica, no se llevaba muy bien con Estigarribia. Vicente Rivarola y el coronel Abraham Svaiza. Acá lo tenemos, al coronel Abraham Svaiza en las maniobras militares alemanas. Este es un alemán y esta es la delegación argentina que estaba presenciando esas maniobras. Acá lo tenemos al coronel Abraham Svaiza
y Estigarribia. Como verán, la relación al parecer no era muy buena. En cuanto a la parte militar también, Argentina apoya con tropa. Podemos indicar de que en noviembre de 1932 se designa una unidad que debe apoyar. Es el cuerpo de ejército que cubría la zona Toledo-Corrales. Entra un regimiento denominado General San Martín, conformado en su totalidad por ciudadanos argentinos. Oficiales, varios argentinos. El segundo jefe era el mayor Domingo Barrios. Los tenientes Aristigueta, Lezica, Barrera Flores y Ortiz fueron jefes de escuadrón o pelotón. El Estado Mayor designó al mayor Francisco Vargas, quien cumplía en ese momento las funciones de decán del presidente de la República del Paraguay, pero posteriormente fue el teniente coronel Sigidofredo Melgarejo, el comandante del regimiento 7 de caballería, ¿no? San Martín. El Estado Mayor aceptó la propuesta asignándole el número 7, lo denominó San Martín, y la Casa Argentina, además, se convirtió en el cuartel general donde acudían los voluntarios para solicitar su incorporación hacia el teatro de operaciones. Primeramente iban por tierra hasta Puerto Casado y de Puerto Casado iban en vapor, en el vapor Holanda. Bien, en el aspecto financiero, podemos indicar que la postura argentina, hábilmente aprovechada por Rivarola, estaba determinada por poderosos intereses económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que había sucursales bancarias que actuaban en Paraguay, empresas nacionales y extranjeras que estaban ya asentadas en el Chaco, ¿no? Entonces ya jugaban su papel importante económicamente para apoyar al Paraguay. Empresas argentinas interesadas, proporcionando fondos. Ahí tenemos la compañía Mijanovic, casa matriz en Buenos Aires, que da 500.000 pesos argentinos destinado a la parte de los navieros, a la explotación del quebracho. Ahora, con respecto al combustible empleado por el Paraguay, provenía todo de la Standard Oil Company enviada a la Argentina, la misma que posteriormente procedía a entregarle en la parte de la retaguardia del teatro de operaciones donde se encontraban las unidades paraguayas. El apoyo moral viene de la prensa, por consiguiente, del pueblo argentino. En los periódicos La Razón, La Nación, La Prensa Crítica, Tribuna Libre, Noticias Gráficas, etcétera, todos estos periódicos fueron visitados por Vicente Rivarola, quien aseguró el apoyo a la causa paraguaya. Hay denuncia, efectivamente. Autoridades bolivianas denuncian al dueño del periódico La Razón, que es el doctor Ángel Sojo, quien puso a disposición de Rivarola sus páginas para la defensa paraguaya. De esta manera, se ocasiona la simpatía general de la población en la Argentina y la antipatía hacia Bolivia. Bien. Aquí tenemos a la parte militar, los radiooperadores argentinos que interferían en nuestras comunicaciones. Y aquí a los ciudadanos argentinos trasladándose a la zona de combate. Espionaje chileno. La diplomacia chilena en el conflicto del Chaco tuvo su papel preponderante. Acciones diplomáticas chilenas durante el conflicto de Chaco, además de actuar de mediador, fue un conducto regular para el espionaje chileno a favor del Paraguay. Oportunidad para Chile desde el punto de vista de la diplomacia. ¿Por qué? Porque prospera su posición en el continente, utilizando las negociaciones de paz. Primero, para mejorar su relación con Perú. Segundo, para someter y enclaustrar a Bolivia. Y tercero, para intentar contener la influencia de la Argentina en la región. La idea de Nieto del Río era mantener la influencia chilena en Bolivia, en el futuro, para la política controladora en el Pacífico y en los planos económicos. Lo que hacen hoy en día. Nosotros estamos sometidos a la parte de los puertos chilenos para
descargar y cargar nuestra mercadería. Y cuando tiene que ingresar nuestra mercadería, nos suben los aranceles. Por consiguiente, cuando ingresa algún producto a nuestro país, vayan y pregunten la diferencia de precio del mes de febrero de este año al mes de agosto de este mismo año y van a notar diferencias abismales. Todo esto se viene realizando a partir de la crisis que estalló el 5 de diciembre con la situación del Fortín Vanguardia, donde hay muertos bolivianos. Entonces se rompen las relaciones, Bolivia decide tomar el Fortín paraguayo Boquerón y empieza la cizaña diplomática chilena a través de su Cancillería. Se utiliza adjetivos de la siguiente manera que mandan a nuestro país. Por ejemplo, Chile deplora profundamente que consulta no se hubiese hecho antes. Chile estima que las naciones americanas están en el deber de no perturbar la paz americana. Bolivia debe buscar los numerosos medios pacíficos a su alcance. Chile mira con vivo sentimiento la actitud de Bolivia hacia la guerra. Chile invita amistosamente a meditar. Son todos este tipo de adjetivos que hacen que Bolivia posteriormente dé una respuesta a los buenos oficios ofrecidos por Washington, a juicio de muchos, influido por la respuesta chilena. Pero ¿por qué hizo todo esto Chile? ¿Por qué hizo toda esta situación de dañarnos? La respuesta no se encuentra tanto en la preocupación de Chile por el Chaco, sino por el conflicto más antiguo, el de Tacna y Arica. En 1928, el canciller Conrado Jiménez, que ya lo hemos nombrado anteriormente, elimina las suspicacias peruanas de un supuesto entendimiento chile-boliviano. Con esta maniobra diplomática, los chilenos aparecen como enemigos de Bolivia y más aliados del Paraguay. Es una actitud chilena ampliamente celebrada en el Paraguay. El gobierno de La Paz pide a la Conferencia de Conciliación y Arbitraje de Washington que Chile no participe en el futuro en la Comisión de Investigación del Conflicto del Chaco. Pero el gobierno chileno hace caso omiso de esto y desde la Guerra del Pacífico no dejó de vigilar a Bolivia. Conocía a detalle la cuestión de armamento, cantidades, calibres, incluso la distribución de nuestras divisiones militares en Oruro, Viacha, Tupiza, Villamontes, Riberalta y Roboré. El espionaje chileno se dio en modos para obtener información. Tal es el caso que hacen el seguimiento oficial, que llega desde Alemania, es jefe de la expedición en el Chaco, recién llegado, es adicto militar, o sea, quiere decir, era agregado militar, así se llamaba antes. Saben que el teniente o capitán, de teniente y capitán sirvió en los fortines del Chaco y en Puerto Suárez, que conoce buena parte del Paraguay, y esta información la obtienen a través de eventos de espionaje chileno en una casa de mujeres en la ciudad de Santa Cruz. Y esta información es inmediatamente pasada a Benjamín Velilla, que se encontraba como ministro plenipotenciario del Paraguay en La Paz. Pero ¿dónde hacen esta conexión? En Salta. En Salta se ven con los espías chilenos. Al mismo tiempo, sabemos que Chile en el año 1929 vende fusiles, ametralladoras y 3 millones de munición al Paraguay. En el campo militar, es esto importante, se deja establecido que la victoria de las fuerzas militares bolivianas en este conflicto fue durante la cuarta fase, porque inteligentemente los comenzamos a atraer al Paraguay hacia nuestro territorio, hacia las montañas de la Orahue, hacia Villamontes, donde podíamos hacer una defensa férrea. Y como consecuencia de eso se comenzó a recuperar Carandaití, Camiri, Elito Choboreca, en la provincia Cordillera. Entonces, el general paraguayo, porque asciende a general, Estigarribia, pide desesperadamente la ayuda a la Argentina, Chile y Estados Unidos para evitar que Bolivia recupere el Chaco boreal.
Como consecuencia de esto, vemos que todo el espionaje, el soborno contra Daniel Salamanca fue urdido en Santiago de Chile. ¿Se acuerdan que les dije, tomen en cuenta de la planificación que están realizando Chile, el canciller chileno, y de eso se entera, el Carlos Saavedra Lamas, y también es partícipe de la Unión. Toda esta acción de espionaje, vuelvo a reiterar, contra Daniel Salamanca fue urdida en Santiago de Chile por la empresa petrolera Standard Oil, la British Petroleum y los servicios de inteligencia argentino-chilenos y norteamericanos. Posteriormente, el protocolo de paz y límites fue preparado en Santiago de Chile, aprobado en Fort Wulick y suscrito en Buenos Aires el año 1938. Bien, esto es del periódico La Patria de la época, cuando le hacen el corralito a Salamanca. Aquí vemos una fotografía cuando ya toma el mando Tejada Sorzano. Miren, aquí lo están mirando como si lo estuvieran amenazando a las dos personas que lo están rodeando. Y finalmente tenemos una foto de cuando ya se están despidiendo del lugar para retornar a la ciudad de La Paz. Bien, ahora tenemos que ingresar a la parte más bonita de esta exposición, a los héroes del Servicio Secreto Boliviano. Aquí vamos a hablar un poco de Tata Pistolas, a pesar que ya lo conocen, de Elvira Llosa Cervantes, esposa de Raúl Salmón, que fue alcalde en la ciudad de La Paz, de Lía Morales Ponce y el famoso agente X013 Gastón Velasco. Rosita Ponte en la famosa operación Rosita. Más o menos esta organización la doy en base a la información proporcionada por el periodista Ricardo Sanginés, amigo directo de hace tiempo que lo conocí en la Academia de Historia Militar. La primera foto que les mostré del servicio secreto, si ustedes lo recuerdan, al inicio de la charla, es producto del fotógrafo Julio Cordero, ¿no? Esa es una fotografía de él. Y esta fotografía ya está con números y nombres, ¿no? Aquí hay varios nombres que hemos tratado de identificarlos para saber quiénes son, que jugaron un papel importante, hombres muy valientes y también damas muy valientes bolivianos. Gastón Velasco en la Academia de la Historia. Y este es el periódico de la época, donde ya viene haciendo relatos sobre nuestro servicio de inteligencia. Aquí nombra a Fernando Garrón, integrado por los coroneles Víctor Acosta, Max España y Julio Loaiza. El servicio de inteligencia estaba comandado y jefaturizado por el coronel Fernando Garrón. Posteriormente tenemos cómo se introducían al Paraguay nuestros agentes, ¿no? Aquí tenemos a Augusto Salinas, que tenía pasaporte chileno, Amador Har, quien actuaba con 5 pasaportes de distintas nacionalidades, ¿no? Después Luis Cardona, que ingresa 2 veces hasta Asunción. Después Gastón Velasco, que ingresa a Asunción, donde descubre la red más amplia de espías en el Paraguay. Esto es una buena jugada del periodismo, pero no descubre allá en Asunción. Descubre cuando ingresa a Consulado Paraguayo en La Quiaca. Les voy a contar posteriormente. Luego, el servicio de inteligencia funcionaba en una casa en el Prado, que tenía una doble salida, ¿sí? Y finalmente, el servicio de inteligencia era financiado por el Centro de Defensa de Bolivia, que estaba pues integrado por muchos empresarios y presidida por el industrial paceño Jorge Sáenz Cordón. Bien. Esta es información de Ricardo Sanginés, amigo periodista. La operación Rosita, la famosa operación Rosita, que todo el tiempo que entro y voy revisando, investigando, lo veo siempre en Facebook, alguien ha escrito algo por demás, algo por menos, etc. Yo voy a contar lo que yo he venido investigando. El Servicio Secreto Boliviano conoce que en el norte argentino hay una red de espionaje
que los enemigos se encuentran encubiertos en el consulado paraguayo, en La Quiaca. Y saben que el oficial que está allá estuvo en Francia. Además, en Potosí llegamos a determinar que el servicio secreto, antes de trasladarse a Tupiza, haya estado acomodado, escondido, si vale el término, entre la calle Bolívar y La Paz, cerca a lo que vendría a ser hoy en día el Hotel El Coloso. Ya en Tupiza se instalan en la casa de otro alemán, que es dueño de la mina Rosa de Oro. Bien, eso ya como introducción a lo que vendría a ser la Operación Rosita de 1934. En el mes de febrero llegan a La Quiaca unas mujeres peruanas hermosas, alquilan un local, comienzan a vender bebidas y comida, y además las peruanas demuestran que están muy interesadas en estudiar el folclore argentino. Esta operación es muy bien planificada, incluso se tenía en mente hacer un corte de luz en la población. Cuentan los pasos, ¿no? Gastón Velasco se traslada para hacer este operativo del ingreso al consulado con el alemán Carlos Ackermann, Rosa Ponte Moreno, Adela Bello, Lía Morales y la artista de teatro Elvira Llosa son las que coquetean con los oficiales paraguayos, llegan a las bebidas, se ganan el corazón de los paraguayos y posteriormente llega el momento del ingreso al consulado y no hay llaves, no hay nada mágico ni nada especial que le detengan al mago de las llaves, Carlos Ackermann. Ingresan al consulado, ven la caja fuerte, ¿sí? Hacen los movimientos necesarios y llegan a manipular la caja y finalmente suena el ansioso clic. La caja se abre. Y sorpresa, había un radiotransmisor, una radio, había documentos cifrados, había documentación valiosa, además de dinero. Pero al despedirse de esta atrevida acción valiente, que por cierto no lo comentan los paraguayos, no lo comentan en ninguna parte. Yo tengo acá el libro, vean el título, dice Servicio de Inteligencia Paraguayo en la preguerra del Chaco. Aquí no comentan absolutamente nada de lo que nos entramos a su consulado. Bien, otras operaciones de contraespionaje. En el mes de marzo del 33, el agente paraguayo José Rossini fue corresponsal del periódico El Liberal de Asunción y operaba en La Quiaca. Además dirigía una célula de espías. Es descubierto por un jefe de la policía de Villazón, el señor José Arce Lacoña. El 16 de julio de 1933, fruto del apoyo que da el Supremo Gobierno y el Centro de Defensa Nacional, se inaugura la radio Illimani, código CP4, CP5. Uno de los empleados, lamentablemente, envía mensajes en clave indicando movimientos de tropa. Fue descubierto por los agentes del servicio secreto, capturado. Luego, un vendedor de corbatas en inmediaciones de la Plaza San Francisco, La Paz, pasa de comerciante, para los agentes del servicio no es así, tenía el grado de capitán y apellidaba Freitas, vivía en La Paz desde el año 1928, es ejecutado. En 1934, el servicio secreto descubre funcionarios chilenos que vivían en La Paz, eran agentes paraguayos, pruebas incriminatorias, Rosa Aponte toma la misión, el servicio secreto abre un prostíbulo en la Plaza Riocinio, los chilenos llegan allí, pasan la noche, son fotografiados con las mujeres y finalmente se los chantajea y se les dice que eso iba a salir a la prensa si es que no colaboraban con la información. Bien, pero conozcamos un poquito de algo de Carlos Ackermann. Carlos Ackermann y la comitiva del servicio secreto posiblemente hubiese llegado a la casa de otro alemán en Tupiza, dueño de la mina Rosa de Oro. Debajo de la casa, según la información que tengo del capellán militar que vive allá, estaría y existiría un búnker
donde seguramente terminaron las planificaciones y se escondían desde antes de febrero de 1934. Y debajo de esta casa que es un estudio alemán, hay un equipo que hay un búnker, es como un piso, todo un piso debajo de esta casa. Ahí para cosas importantes, yo nunca sabía eso, ¿verdad? Y ella puede darle información de Ackermann y de todo. La pistola Mauser que yo tengo, seguramente era de esta alemán, como le dije, de la mina Rosa de Oro, y usaba con seguridad Carlos Ackermann. ¿Verdad? ¿Qué le parece? Así son cosas. Muchas gracias. A ver si me responde, si no duerme. Le a Bolivia quedar. Bien. Operación Eisver. Llega el año 1933. Se recibe del súbdito alemán Emilio Eisver datos referente a un espía peruano, Juan Valori, que estaba estacionado en La Quiaca. Hay denuncia del empleado de correos argentino que este tipo estaba investigando las cosas de Bolivia. Se comprueba, se opera, se activa y se disfrazaba, además de utilizar identidades falsas. A fines de febrero de 1934 se integra una nueva comisión compuesta por intendente de la policía de la Ciudad de La Paz, señor Claudio Suazo, el jefe de la frontera militar y militares del servicio secreto. Comprobado, el espía se concentraba y transmitía información al comando paraguayo, usando los telégrafos argentinos. Se hace contacto con el denunciante, Schweitzer, se le manda un telegrama a Jujuy, se le pide que venga a Bolivia, que cuente con mayor detalle todo lo que había visto y observado del accionar de Juan Valori. Él cuenta y dice todo lo que conocía. Entonces se prepara un plan, se prepara el secuestro y la captura. Y además se le hace unos obsequios especiales al alemán, en platería y en mantas de vicuña. Bien. Primera parte del plan. Se provoca un disgusto entre Juan Valori y el capitán de la frontera del norte argentino, llamado Guillermo Massi. Emilio Schweitzer llevó una carta telegráfica en blanco escondida entre su ropa y una vez en la oficina puso el sello de Valori. Redactó un telegrama dirigido al Ministerio del Interior de la Argentina con quejas del capitán de la frontera. Emilio se apersonó a la casa del capitán de frontera y le puso al tanto de esta carta falsa, obviamente, enviando a Jujuy. Ahí crece la discordia, la molestia. Emilio Schweitzer propone entregarle a Bolivia y retorna a Villazón. Informa del plan. Entramos a la segunda parte del plan. En la segunda parte del plan dice, se puede realizar, pero esto demanda gastos. Unos 600 pesos argentinos y unos 300 bolivianos, regalos especiales, se contrata albañiles, se modifica la casa, se hace caer una pared, se construye un garaje y se efectúa el secuestro. Como consecuencia de esta situación se captura al ciudadano peruano y se lo toma preso y se lo saca hacia la jurisdicción boliviana. Inmediatamente hay una reacción argentina. Dice que no puede ser posible que Bolivia haya realizado en la jurisdicción argentina un acto depredatorio desconociendo nuestra soberanía. ¿Y qué quiere decir depredatorio, queridos amigos? Depredatorio es un acto de hacer preso o relacionado con él, relacionado con el robo o el saqueo. Nosotros no hemos robado ni hemos tomado preso a un tipo que ha hecho un robo o un saqueo. Atacados por una expedición predatoria de guerrilleros. Al menos los nuestros no eran guerrilleros, eran profesionales del servicio secreto boliviano. Como consecuencia de eso, el gobernador de Jujuy informa públicamente en el periódico local las investigaciones que se estaban realizando y se llega a la siguiente conclusión, más o menos así.
El sargento del ejército boliviano, en complicidad con otros individuos y valiéndose del engaño, condujeron al ciudadano peruano Juan Valori a la casa de otro sargento en La Quiaca y lo victimaron con agresión. El periódico La Nación de Argentina aseguró que las autoridades bolivianas están comprometidas en el hecho. El secuestro fue planeado en Bolivia y que no se sabe si Valori está vivo o está muerto, o lo han asesinado. Los diarios argentinos, en la primera semana de febrero de 1934, insertaron un comunicado expedido por los ministerios de guerra argentinos, culpando a las autoridades políticas del norte argentino por su descuido, podríamos decir. Los sujetos Emilio Sfiais y Enrique Loza aparecen como firmantes de la carta dadas a conocer a la prensa y en las cuales hacen cargo del problema personal al mencionado militar, Guillermo Meissen. Son sospechosos. Para finalizar, el matutino Universal destaca en su nota del 23 de febrero que 36 detectives argentinos de Buenos Aires han incursionado a Villazón, estos en condición de viajeros, de turistas, representantes de casas comerciales y establecimientos industriales. Objeto, investigar la captura del as del espionaje paraguayo. Otro triunfo del servicio secreto boliviano. Bien, ahora dentro de la parte militar cabe hablar de que hubo dos batallas importantes que se ganó gracias al espionaje boliviano. Una fue la batalla de Cañada Stronger, donde se cerca a dos divisiones, la segunda y la séptima división, y con la intención de aislarla de la octava. ¿Qué sucede? Agentes del servicio secreto en Buenos Aires logran contactar con dos oficiales de Estado Mayor argentino y a cambio de dinero reciben información de la planificación de un ataque a llevarse a cabo en mayo. Esta es una de las batallas más importantes del ejército boliviano. La victoria se obtuvo entre el 10 y el 25 de mayo de 1934. La novena división, la poderosa novena división boliviana al mando del coronel Francisco Barros, fue reforzada con 6 regimientos de infantería, una batería de acompañamiento, un cuerpo de zapadores. Marchó dividida en 2 columnas. ¿Sí? Para cortar la picada Lobrego, saliendo a la retaguardia de las 2 divisiones enemigas, de la segunda y de la séptima, donde caen prisioneros 67 oficiales, 1.390 soldados paraguayos, éxito del servicio secreto boliviano, información precisa. Ahora, de ahí para adelante, que hayan sucedido otros acontecimientos en la batalla de Cañada Stronger y no se haya podido hacer tal vez la destrucción del ejército paraguayo, eso ya toca a la parte militar. Yo estoy hablando de la parte solamente del espionaje. En la batalla de Camatindi es otra información precisa, el servicio secreto envía la información el 26 de febrero de 1935, el radiograma llega al comando indicando con precisión por dónde será el ataque. Intenciones de envolver en el Paso del Tigre. 8 de marzo se organiza la defensa en profundidad, enemigo penetra y es abatido desde los flancos. Esta batalla consolida la defensa de los recursos hidrocarburíferos bolivianos. Teniente Celestino Pinto López Jordán, a pesar de estar herido en la cabeza, continúa la defensa de lo que es nuestro, los recursos hidrocarburíferos. Bien, ya vamos finalizando. Espero no se hayan cansado ni se hayan dormido. Quiero hacer un pequeño breve análisis de lo que fue la inteligencia, el espionaje paraguayo en la pre y durante la Guerra del Chaco. Voy a pasar por la parte diplomática. Vamos a indicar de que el gobierno paraguayo no cumplió el protocolo Soler Pinilla en 1907, donde se determinó el statu quo para los 2 países, pero sí utilizó el mismo para que el presidente Eligio Ayala destine parte de las rentas fiscales para la preparación de la defensa del Paraguay, haciéndonos ver como usurpadores. El gobierno de Eligio Ayala, entre el 1923 y 1924,
Diseña ya la estrategia de defensa nacional en el aspecto financiero, militar, diplomático, haciendo que realicen sus unidades, sus comandantes, el nuevo plan orgánico del ejército. Además, se resuelve la compra de armas enviando al doctor Eusebio Ayala, el futuro presidente, a París con la colaboración argentina en una reserva absoluta. Se crea la Comisión de Límites y se financia varios libros, folletos y mapas referentes a los derechos de paraguayos en el Chaco con información falsa. El decreto del número 687 del Senado del 3 de noviembre de 1924 designa a los embajadores, señor Arsenio López, ministro plenipotenciario para Bolivia, Chile y el Perú, y secretario Benjamín Velilla, que posteriormente asume el cargo de ministro plenipotenciario para el Paraguay. En 1927, Vicente Rivarola llega a Santiago de Chile, se entrevista con el canciller chileno Guillermo Honrado Ríos Gallardo, con el presidente Carlos Ibáñez, y esto para el Paraguay es una valiosa conquista en las relaciones internacionales. Las memorias diplomáticas dicen, en sus memorias diplomáticas dice Vicente Rivarola, miren, al ilustre canciller de Chile, don Conrado Ríos, cuyo espíritu de justicia y de bien entendido americanismo, tanto debe mi patria homenaje de amistad y gratitud. Entonces no hay por dónde perder si no digan ni nosotros los argentinos no teníamos que ver nada, ni los chilenos menos. Cuando Rivarola se va, recibe las siguientes instrucciones para su desempeño en Chile. Mejoramiento de la posesión en cuestión de límites de Bolivia, o sea, conocer su posición paraguaya, y si no parece viable, neutralizar cualquier trabajo boliviano. Al mismo tiempo, Rivarola hace contacto con Benjamín Velilla en La Paz y le dice, hay una verdadera y sincera simpatía por el Paraguay, pero no así por Bolivia. Velilla le contesta, esta legación debe trabajar en estrecha colaboración con Santiago y Lima. Política internacional de Bolivia oscila entre ambas capitales. Es el problema de Tacna y Arica. O sea, inteligentemente los paraguayos, cuando veían que la situación no les favorecía, tocaban el problema Tacna y Arica. Pero cuando veían que les favorecía, entonces agarraban y decían, hey, nosotros les estamos apoyando a Chile y a la Argentina, en cualquier situación. Bien, en enero de 1929 ya se designa al ministro plenipotenciario, se lo designa porque es, además de sus dotes de diplomático, Benjamín Velilla es experto en el servicio de información. Cuando llega a La Paz, a los días, inteligentemente ya comienza a hacer contacto con Eduardo Díaz de Medina, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, quien es partidario, escuchen esto, de un arreglo, en cualquier forma, o sea, un arreglo con el Chaco Boreal, en cualquier forma. Su preocupación era recuperar el Pacífico. O sea, estábamos a pasos de vivir una guerra y él estaba preocupado por recuperar el Pacífico. ¿Y quién le estaba cuestionando? El experto de inteligencia, el experto de espionaje, el experto que recababa datos precisos y de gran trascendencia para favorecer y alertar a los dirigentes políticos y militares, y entre los datos que enviaba era la presencia del sindicato franco-belga de petróleo, con gran capacidad económica. Velilla se preocupa para que esto fracase, o sea, fracase los estudios de exploración a favor de Bolivia. Habla de la situación militar y de la capacidad de defensa de Bolivia. Habla sobre la duda de la imparcialidad del ministro argentino Horacio Carrillo. Horacio Carrillo se llevaba muy bien con Bolivia. Entonces habría que sembrar cizaña. No, el ministro argentino Horacio Carrillo está a favor de Bolivia.
Entonces, hay que destruir esta relación. Fiscalizaba todo lo que incomodaba a los intereses del Paraguay, informa de la compra de armamento de la casa inglesa Vickers por un valor de 3 millones de libras esterlinas. Distinguidos amigos, cuando a veces leo en algunos libros de historia donde dice: y la guerra del Chaco se llevó a cabo entre dos pueblos pobres. ¿Y de dónde salieron esos 3 millones de libras esterlinas? ¿Éramos pobres? ¿De dónde salieron que compramos nuestra aviación? ¿De dónde salieron que compramos nuestros morteros, nuestras ametralladoras, nuestra artillería? Pese a las trabas que nos ponían en Europa la inteligencia paraguaya. El año 1927, Velilla y Rivarola toman contacto. Y Velilla le avisa: el nuevo ministro Rojas lleva la misión de pedir ayuda a Chile, a cambio de que no van a exigir la salida hacia el Pacífico. Bolivia va a renunciar sus pretensiones al Pacífico. Entonces, des en cuenta, estaba en marcha un servicio de inteligencia contra Bolivia a través de los servicios diplomáticos. Velilla era el eslabón grande de toda esta maraña que se extendía desde Asunción, Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid, Inglaterra. Paraguay sabía absolutamente todo de nuestras compras, armas, montos, calibres, todo lo que estaba realizando Bolivia. Y al mismo tiempo, Chile tenía infiltradas las estructuras gubernamentales y militares del más alto nivel boliviano. Ella se desempeñaba en conseguir información militar de desertores, del personal contratado en el tema Dalsim. Es el rumano Adolfo Ladesman el que es buscado y contactado, aun cuando en este libro dice que fue al revés, que fue Rodolfo Ladesman el que lo buscó a Velilla. No fue así. En abril de 1932, la información militar sobre aviones, caminos al Chaco, logística. Por toda esa situación, Rivarola dice: el buen espionaje permite conocer el manejo financiero incluso de Bolivia. Se maneja todo esto a través de los canales de información, desde Chile o Buenos Aires. O sea, la información que recibía Asunción del Paraguay se cruzaba con Chile y con Buenos Aires para verificar si realmente estaban en lo correcto. Llegan incluso a determinar que hay una falta de coordinación en el frente boliviano entre la inteligencia y la diplomacia. Y eso es verdad, eso es verdad. Aunque nuestros diplomáticos hayan hecho muchos esfuerzos para obtener información y un montón de cosas, a veces la inteligencia no tomaba en cuenta, o el decisor político, el ente político, el gobierno no tomaba en cuenta estas situaciones. En el aspecto militar, la inteligencia argentina trabaja férreamente, fuertemente. Escuchen bien, colabora antes y durante la campaña del Chaco, tanto a nivel estratégico como operativo en sus fases principales, en la planificación de las operaciones, en la supervisión y además en la preparación de los planes operativos. ¿Quién es el cerebro? Ya lo hemos mencionado, el coronel Abraham Sbaiza, el que da instrucciones a las unidades paraguayas, estaba constantemente en el teatro de operaciones. Él veía cómo se realizaban los planes, veía la ejecución de los planes, aparte de que habían 100 oficiales que vimos en la fotografía, quienes se ocupaban, unos de interferir nuestras comunicaciones y otros de instruir a los suboficiales paraguayos. Además de conocer todo esto, el análisis que estamos hablando permite ver que el componente analítico de la planificación de las operaciones se realizaba con la recopilación de la inteligencia casi en tiempo real. O sea, todas las noches a las 2:30 de la noche, desde el Estado Mayor General argentino, para luego pasar al Comando Paraguay. ¿Quién era el responsable? Ya hemos dicho,
el general Ramón Molina. ¿Y quién era el general Ramón Molina? El jefe del Estado Mayor argentino, el segundo hombre del ejército argentino, quien coordinaba con el oficial, coronel Esteban Bacarreza, que posteriormente es general y que hemos determinado que además era oficial de inteligencia. ¿Qué daban? Daban las directrices tácticas y estratégicas argentinas de lo que tenía que hacer, obviamente, el ejército paraguayo. La situación operativa militar del día, la planificación y apreciación del Estado Mayor para las futuras operaciones paraguayas. O sea, todo estaba fríamente calculado. Se sabía exactamente dónde y cómo tenían que operar las unidades paraguayas. Hasta el extremo que cuando se realiza la incursión aérea de la Fuerza Aérea Boliviana sobre Puerto Casado, hay una reacción inusual, obviamente, del gobierno argentino, quien amenaza y expresa que no va a tolerar y dice enérgicamente, insinuamos que queden suspendidos esos bombardeos porque de continuar, entonces la Argentina entrará en el conflicto. Sepan ustedes que ese lugar era un campamento militar paraguayo, Puerto Casado, donde se abastecían las tropas. ¿Y por qué era importante? ¿Y por qué no permiten que se bombardee? Pedro Justo, que dijimos el presidente argentino, era cuñado de Carlos Casado, dueño de Puerto Casado y del ferrocarril, o sea, intereses argentinos. Luego vemos que fracasa la contrainteligencia militar argentina y paraguaya, ya que el servicio secreto obtiene información precisa de las operaciones militares de Cañada Strong y Camatinti. No solo podemos hablar de estas dos operaciones, que por cierto se llama Cañada Strong porque participa una buena cantidad del equipo de Strong. También hemos podido ver que al coronel Estigarribia es muy posible que le hayan indicado que no permanezca mucho tiempo en el mismo lugar debido a los continuos bombardeos de nuestra gloriosa aviación, que se destacó también en la Guerra del Chaco. Luego hemos visto en la compra de armas para el Paraguay, acompaña el coronel Jones, presidente de la Subcomisión de Infantería de la Comisión Técnica Argentina de Adquisiciones. Esto lo sabemos a través de Eusebio Ayala en la misión Benjamín Velilla, Servicio de Inteligencia Paraguaya en la preguerra de Chaco, página 62. O sea, no podemos engañarnos. Bien, ¿y qué enseñanzas sacamos de la inteligencia militar para la seguridad y defensa? A un principio, no sé si ustedes recuerdan que yo nombré que nuestra inteligencia boliviana estaba absolutamente desprotegida antes y durante la guerra. Y nos dice don Gerardo Irusta en su libro Servicios Secretos Bolivianos de 1995. Perfecto. Yo discrepo con el autor de este libro por los siguientes motivos. El objetivo de la contrainteligencia, estoy hablando de la contrainteligencia, que es parte de la inteligencia, es defender los intereses estratégicos para prever, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas del enemigo procedentes de otros estados, del servicio de inteligencia, de grupos o personas. Y eso es lo que hemos hecho. Este análisis lo estamos realizando en el siglo XXI, 2023, de lo que ha sucedido en el siglo XX, 2032-2035. Y antes, ¿no? Y lo hemos hecho, se detectó, identificó y neutralizó el 2026 a Benjamín Velilla, se lo declaró persona no grata y salió del país, regresó a Asunción, se fue, se instaló después en Corumbá y desde allá trabajó para el tema de la separación de Santa Cruz. Incluso han hablado de un libro de la Nueva República de Santa Cruz. 1928 hemos identificado y detenido al vendedor de corbatas. 1933 hemos identificado y detenido al agente paraguayo José Rossini
ha sido eliminado en la Quiaca, 1937. El servicio secreto sabe que hay un operador de la radio Illimani que está pasando información, es detenido. 1934 son identificados y detenidos los funcionarios chilenos, fotografiados con prostituta, trabajadores de Aponte y mucho más. Gastón Velasco se entró al consulado, ya hemos dicho, de la Quiaca, descubre la red de espías, documentos importantes, cifrados, incluso dinero. Entre las operaciones militares, ya hemos mencionado, Cañada Strong, donde son cercadas 2 divisiones, por una mala coordinación escapan, pero les dimos con todo. Y Camatite. Ahora, dentro de la enseñanza, también tenemos que saber reconocer nuestras fallas. Porque esto tiene que ser para las generaciones de los que gustan de la inteligencia militar, de los que gustan de que nuestro país sea respetado. Y una de las formas para ser respetado es que debemos tener una buena inteligencia. Quisiera dar muchos ejemplos de los cuales nuestra inteligencia no está trabajando tan bien. Estoy hablando de la inteligencia militar. No me estoy involucrando en otra cosa. Pero sí también es parte de lo que ha habido fallas. No tuvimos coordinación entre la parte política del decisor para la toma de decisiones, entre la parte de la diplomacia y la inteligencia militar. No hubo coordinación. Y como consecuencia de eso, en el expediente número 72 de los documentos reservados de 1935 hay una nota, ¿no?, dirigida al presidente Tejada Sorzano, firmada por el jefe del Estado Mayor Auxiliar, donde se adjunta una copia, donde dice claramente lo que había sucedido, y es el mayor Arauco Prado el que finaliza conduciendo el servicio secreto. Dice, es reorganizado y centralizado los servicios de información del interior en la respectiva sección del Estado Mayor Auxiliar, según nota número 118, quebrado 34, de fecha 31 de marzo de 1934. Y al mismo tiempo, el ministro de Guerra dispone que dependan de la sección de inteligencia, la policía militar, censura de prensa, pasaportes, censura postal y telegráfica e informaciones del exterior. Como vemos, hemos trabajado, aunque un poco tarde, pero se ha trabajado eficientemente. ¿Que faltó coordinación? Sí. No teníamos la ayuda que podíamos haber tenido desde la parte militar externa de otros países. Por ejemplo, Paraguay mandó a su gente a Francia y a Alemania. No se olviden que durante la Primera Guerra Mundial el espionaje brilló en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Entonces, había buen aprendizaje de parte de ellos. Evidentemente, posiblemente no haya habido esa coordinación, pero pese a eso, la contrainteligencia boliviana bloqueó las actividades de las operaciones que planeaban, los alejó a los paraguayos del centro de su abastecimiento, Puerto Casado, en la 4ª fase, y fue dantesco, muerte y destrucción paraguaya, macabra. Final, 15.000 desnutridos soldados sin granadas de artillería, desesperación en el comandante del teatro de operaciones y pide se frene la guerra. Además, que ya no tenían dinero, ya no había dinero para mayores compras. Todo dependían de la Argentina. La Argentina daba el petróleo, el diésel. La Argentina daba dinero. Ya no dependían solos. Además, habían fracasado en Villamontes y entonces los argentinos estaban algo, por decir, totalmente molestos. Bolivia, la inteligencia, nuestro espionaje cumplió. Defendió los intereses estratégicos. Hemos dicho que la contrainteligencia es defender los intereses estratégicos. Pues hemos defendido los intereses estratégicos y económicos de Bolivia. Ellos no han logrado su objetivo político-militar del Paraguay, el petróleo. No han logrado. Por eso viven hasta ahora enojados. Claro, obviamente nos dicen hermanos, ¿no? Pero
viven enojados. Y les voy a demostrar por qué. El objetivo boliviano de la salida al Atlántico lo hemos conseguido después de la guerra. Tenemos salida al Atlántico, pese al trabajo rudo de inteligencia y de los servicios diplomáticos en este siglo XXI. Bien. Bolivia ha resistido mucho, ha sido valiente, hemos ocasionado 104 bajas y deserciones también. Hemos tenido un excelente trabajo de la misión del doctor Luis Fernando Huachaya en la situación, quien nos ha alertado ya sobre la situación militar paraguaya antes de la guerra, su orientación política, la construcción de fortines. Paraguay construyó 31 fortines, misiones militares que fueron al extranjero, la reorganización institucional y la parte de su logística. Nuestro servicio de inteligencia trabajó. A principios de 1931, Huachaya ya obtiene 3 mapas secretos de algunas zonas militares del Chaco y varias copias de órdenes militares sobre movimientos de tropa y unidades militares. ¿Por qué creen que había reclamos constantes de Bolivia ante la Cancillería del Paraguay? Y además, ¿por qué había provocaciones de ellos hacia nosotros, haciéndonos ver como si nosotros fuéramos los usurpadores? Eduardo Anse, miembro de la delegación diplomática, logra establecer un servicio informativo de singular importancia y proporciona información un año antes. Era parte de la misión Huachaya. Ahora, evidentemente, van a escuchar esta parte que a mí me llama mucho la atención. ¿Había problemas en la inteligencia militar? Sí, había problemas. Tal vez por la falta de experiencia, tal vez porque no teníamos la educación necesaria en lo que es la inteligencia militar. No me atrevo a cuestionar porque no encuentro del momento, aparte de los que han sido comandantes, jefes del servicio secreto, no encuentro a ningún militar que se haya destacado en lo que es la inteligencia militar. Según el expediente 71 de los documentos reservados, en noviembre del 34 a abril 35 hay un memorándum de Mayor Julio Arauco, un mayor muy valiente, muy entregado a la parte de la profesión y a la parte de la inteligencia de la sección segunda, que manda al Estado Mayor Auxiliar el 15 de octubre y dice, bueno, aquí hay una falta de coordinación completa. Hay gente que se mete y hay muchas contradicciones. Un claro ejemplo, dice, la censura postal y telegráfica aporta datos importantes sobre el espionaje y sobre las posibles actividades enemigas. Está bien, depende del Ministerio y del Estado Mayor. Perfecto, hasta ahí bien. Y luego dice, dependen de la Prefectura de Oruro y del Rotary Club de Potosí y de diferentes autoridades en los diferentes centros de la República y de la República. Pero la sección segunda del Estado Mayor desconoce esas informaciones y por ende la superioridad. Entonces, sí coincidimos en la parte del análisis que hemos hecho, que no había coordinación y que había gente que no tenía que conocer lo que no tenía que conocer porque son informaciones confidenciales y reservadas. En cuanto a los prisioneros de guerra paraguayos, estaban bajo la dependencia directa del ministro de Guerra y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bien. Y de los comandos de división y de otras autoridades. ¿Quiénes eran esas otras autoridades? Entonces, ojo, que nosotros a los prisioneros de guerra los hemos respetado y los hemos tratado como tal. Hago un pequeño paréntesis porque sí, llegué a saber eso. Hubo maltrato de parte del teniente Catol, que dio de baja a varios prisioneros de guerra bolivianos cuando estaban allá en el lado paraguayo. Continuamos con la parte del espionaje. Ahora, no se realizó un buen interrogatorio. Es parte del contraespionaje. Realizar un buen interrogatorio. ¿Para qué? Para ver qué información tienen. Como consecuencia de eso, no hubo una continua vigilancia adecuada sobre las organizaciones, ya sean individuales o de grupo, que seguían operando en nuestro país. Entonces nos ha faltado esa parte, continuar con esa misma vocación con que habían iniciado, continuar.
Al mismo tiempo, en su momento no se llevó a cabo la evaluación de los daños, determinando la información que había sido comprometida sobre algo de manera que actúe en contra de nuestros intereses como país, como Bolivia. O sea, no hubo una evaluación. Bueno, ellos tienen esa información, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? No, lamentablemente no. Y finalizo. El servicio diplomático y el servicio secreto boliviano son unos héroes para Bolivia. Merecen nuestro cariño, admiración, respeto y gratitud por el alto riesgo que pusieron, incluso con su propia vida. Mucha gente del servicio secreto fue detectado, identificado, como se dice, en Asunción, y también gracias a los chilenos, y murieron, ¿no? Como también murieron del otro lado, de los paraguayos, de los peruanos, de los chilenos. También murieron. Muchísimas gracias, muy amables por su atención.